Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a un programa de Amarme para Sanarme. Hoy estamos en el programa número 10, tenemos 10 programas ya. Y bueno, hoy les tengo un tema que va a ser un poco más reflexivo, más que responder preguntas y cuestionamientos que a veces me han hecho, porque yo baso estos programas mucho en las preguntas que me hacen también. Hoy tengo más preguntas para ustedes. Hoy quiero que nos pongamos a meditar durante todo este programa de ciertos asuntos. Y el tema de hoy lo he llamado, un poquito medio trabalenguas, espero que logren entender el mensaje. Dice, del qué como al cómo lo como. Sí, yo sé que es un poquito extraño y raro esa frase, del qué como al cómo lo como. Es decir, he querido que en el día de hoy reflexionemos sobre eso de, a veces nos enfrascamos en, ay, bueno, ¿qué voy a comer? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué? ¿Sí? Nos centramos en el alimento, en los nutrientes, en que es sano, pero a veces no meditamos en el tema de cómo ese alimento, ¿sí? Esto también es importante y es algo que se nos escapa muchas veces. Es más, yo me atrevería a decir que a veces el cómo como algo es más importante que el qué como. Yo sé que esto pareciera contradecir todo lo que hemos venido diciendo, es que el valor nutricional, que el poder que tiene cada alimento y hay que ser selectivos, que ahorita vamos a repasar un poco todos los programas porque les traje también una reflexión para que tengamos al final muy relacionada con el amor propio, pero que está totalmente ligada a lo que ya hemos hablado antes en los diferentes programas. Pero para no adelantarme, sí quiero que entendamos que muchas veces si nosotros estamos en paz, tranquilos, si tenemos una actitud ante las cosas que comemos, eso ya va a favorecer en una gran medida que ese alimento lo aprovechemos, sea benéfico para nosotros, o que incluso si no es tan bueno, si es algo inflamatorio, quizás no nos haga mal, ¿sí? Y eso me viene a colación a una historia de alguien que conozco cercano, que bueno, en ese momento me acabo de acordar justo de que hoy mismo me contó eso, que me decía, mira, che, yo no entiendo. A mí siempre me está últimamente cayendo mal el mate y me está cayendo mal las salsas y algunos alimentos, pero vos ves que cuando yo voy donde mi vieja y ella me da el mismo mate, el mismo exactamente que yo tomo y me tomo otras cosas que yo sé que me hacen mal, como por ejemplo me hizo unos ravioles espectaculares con una salsa tremendamente fuerte, y vos sabes que no me cayó mal, vos sabes que no me hizo mal, no me hizo nada. Llegué acá y volví a tomarme solo el mate, yo, el mismo de siempre, y volví a caerme mal. Entonces, mira, justamente hoy se me ocurrió hablar de este tema, aunque yo no recordaba que me habían acabado de contar esto, pero sí, es justamente de eso que quiero hablarles. El cómo comemos las cosas, cómo nos sentimos, cómo estamos emocionalmente en ese momento de consumir los alimentos también es un factor importante. Y por eso a veces hay que pasar del qué estoy comiendo y de preocuparme, es que esto me hace mal, esto no me hace bien, y que si bien es bueno conocer nuestro cuerpo, que si bien es bueno también ser selectivos, no obsesionarnos solamente con eso que estoy comiendo, sino también soltarnos un poco y darnos cuenta si eso está perjudicando la calidad de la manera en que disfrutamos de esos alimentos, ¿sí? Entonces por eso me pareció que era un tema que también valía, la pena retomar, porque todo este tiempo hemos hablado del elemento tierra, nutrición física, ¿sí? El alimento consciente que nos va a hacer bien y demás, pero no hemos hablado de cómo ese alimento que consumimos a nivel físico, estamos hablando del elemento tierra, vuelvo y repito, está también, aprovechado o nos puede llegar a afectar, incluso por más sano que sea, si nosotros ya internamente no estamos bien.
es importante saber que el estrés mismo, por ejemplo, las preocupaciones, el miedo a un determinado alimento, ya generan en nosotros un efecto de alguna manera placebo, pero entendido al revés, que sería más bien un efecto nocebo. En vez de mejorarme, puedo hacer la idea de que me va a perjudicar. O en vez de estar relajado y tranquilo, si yo tengo la convicción de que ese alimento me hace mal y sí, preciso, me hace mal, pero es porque yo ya traigo la convicción también de que ese alimento es malo, de que me hace mal. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra mente no nos está jugando también en contra a la hora de disfrutar de nuestros alimentos o de aprovecharlos? ¿Sí? Es una cuestión, es una pregunta que yo les traje en el día de hoy para que lo vayamos meditando. Lo vamos a desglosar un poquito cada vez más durante el programa. Hoy es el programa final del elemento tierra. Hoy decidí que ya no vamos a hablar tanto de los nutrientes, de la comida, de la parte física de la nutrición. Acuérdense que hemos hablado de que la nutrición es holística y que nos podemos nutrir de muchas cosas, especialmente si se trata también de alimentar la parte emocional. Y este tema es como una transición de eso que estoy comiendo a eso que tengo que también vivenciar interna, en el ambiente, en mi entorno, para poder aprovechar también lo físico, lo biológico. Y eso tiene que ver con el elemento agua, ¿sí? Entonces, vamos a seguir hablando en adelante del elemento agua. ¿Y qué es el elemento agua? El elemento agua es básicamente el elemento energético, la parte también emocional en nosotros que influye. Es otro tipo de energía más sutil, no la bioquímica de la comida, sino también esa otra energía que nos habla también del cómo sentimos las cosas, cómo disfrutamos las cosas, y también nos dice de cómo nos conectamos con todo, con el alimento, con las personas con las que comemos, cómo podemos también aprovechar la energía de otras cosas, de otros elementos de la naturaleza como el sol, el aire, la tierra misma, ¿sí? Hablando de elementos físicos de la naturaleza. Eso todo, esa forma de conectarme, de buscar otras fuentes de energía que no son solamente el alimento físico como tal, tienen que ver con el elemento agua, ¿sí? El agua es el mediador. Y ustedes saben muy bien que el agua es muy necesario para que los nutrientes de la tierra fluyan, ¿sí? Y la planta, que en este caso seríamos nosotros, como les puse el ejemplo la vez pasada, pueda aprovechar todos esos nutrientes. Sin agua no podríamos ni siquiera estar vivos, es la base de la vida, por eso nuestro cuerpo es más del 70% agua. Y nosotros, si lo trasladamos también a un nivel simbólico, el agua es todo lo que fluye en nosotros, que debe fluir bien, que nos ayuda a circular. Todo lo que vayamos ingiriendo de manera física también va a requerir de jugos digestivos, va a requerir de nuestra sangre para transportar los nutrientes, vamos a requerir de agua en todas nuestras células para que esos nutrientes hagan sus intercambios y todo lo que tienen que hacer esos movimientos fantásticos que hacen dentro de nuestro propio cuerpo. Entonces, el agua es el movilizador de todo. Y en esta parte del pasar del qué como al cómo lo como, ahí está el elemento de agua diciéndonos, bueno, también es importante tomarnos un momento para disfrutar, para que nuestras emociones estén bien, para bajar un cambio, para conectarnos con los otros y que ese momento sea un momento sagrado. Entonces, este mensaje es cortitísimo, porque quiero dejar un buen tiempo para la reflexión final. Esa reflexión sí es un poquito más larga, pero vamos a desgranar un poquito más esto que estamos hablando del cómo lo como para no dejarlo ahí. Cómo como lo que yo estoy comiendo, ¿sí? Entonces, ese cómo lo como no se refiere a las recetas solamente, a que me queden deliciosas, a que yo pueda darme el disfrute y el gusto de acuerdo a mis preferencias, a mis elecciones, que también tienen que ver. Si yo respeto mis preferencias, si yo como también aquello que me gusta, estoy yendo no solamente en el qué, sino también en ese cómo, porque lo estoy disfrutando, ¿sí? Pero no solamente se refiere a cómo preparo las comidas, ¿sí?
se refiere más, como les decía al principio, a mi actitud frente a la manera en que yo consumo los alimentos, ¿sí? Esa actitud, bueno, ahora, ¿qué actitud tomamos nosotros? Yo les voy a hacer muchas preguntas ahora, para que vayan meditando y pensando, y si quieren me vayan contestando también ahí. Ustedes saben que nosotros cuando vamos a consumir un alimento, necesariamente necesitamos varias cosas. Necesitamos un espacio, necesitamos tiempo, necesitamos un entorno, y también necesitamos que en alguna medida hayamos tenido la previsión de haber organizado nuestras listas de alimentos, de haber hecho las compras previamente, de que abramos la heladera o la alacena y encontremos todo ahí dispuesto para poderlo preparar, para hacer ese ritual, digamos, de preparar la comida y consumirla. Muchas personas no pueden hacer eso con toda esa disposición, ¿sí? Pero su actitud sí puede hacer la diferencia. Si yo tengo una actitud positiva frente a la alimentación, puede que tenga el mínimo tiempo y puede que en ese tiempo solamente pueda preparar algo muy sencillo, muy simple, pero a veces lo simple no solamente facilita las cosas, sino que también a veces son las más deliciosas y las que más se disfrutan. ¿Eso de qué depende? De la energía que le pongo al momento de cocinar. Esto es muy importante. Si nosotros tenemos que comprar una vianda por afán, porque tenemos mucho apuro, porque tenemos poco tiempo, entonces también hay que aplicar la actitud. La actitud de poder ser agradecido con esa persona que reemplazó mi función de preparar un alimento. Si no es una vianda, puede ser tu mamá, puede ser tu compañero, compañera, puede ser un hijo, qué sé yo. Hay muchas personas que alrededor quizás puedan darnos una mano en el momento de la comida. Entonces, si nuestra actitud es de gratitud y no de crítica, porque mira cómo te quedó aquello, ahí ya estamos marcando una actitud que quizás no va a ser la mejor para recibir estos alimentos. Entonces, el entorno en el que estemos, si bien nosotros muchas veces no podemos manejarlo, nuestra actitud ante el entorno sí puede marcar una gran diferencia a la hora de disfrutar y de aprovechar también esos nutrientes. ¿Por qué? Porque vamos a estar contentos, agradecidos, relajados, tranquilos. Entonces, claves para tener un entorno, bueno, si vos tenés en tus manos la posibilidad de crear ese entorno favorable, pues genial, eres muy afortunado. Entonces, ¿qué es lo que te sugeriría? O sea, en todo ese proceso, pregúntate si vos preparás estos alimentos con antelación, los dejas desde el día anterior para agilizar procesos, lo que uno llama precocidos o preliminares, dejar todo picadito, frisadito, guardado. ¿Haces estas cosas o no las haces? ¿O dejas que otros se encarguen de esas cosas porque no te gusta cocinar? Bueno, si no te gusta cocinar, ya entramos en un tema que, bueno, es muy respetable, pero entonces sería como más bien trabajar desde la actitud y no desde la parte de acción, ¿sí? De hacer cosas para uno amarse, demostrarse que se quiere y hacer comidas ricas que a uno le gusten, ¿no? Que es muy bueno tener ese, digamos, control. Tener como esta parte nuestra que es como de darle nuestro estilo, nuestro toque, eso que nosotros mismos sabemos que necesitamos y ponerlo en ese alimento. Eso es mágico. Y no todo el mundo tiene ese gusto o esa capacidad de hacer cualquier cosa, alzar huevo revuelto más simple y que le quede delicioso. No todo el mundo lo tiene, pero si vos le pones ese toque tuyo, ya le estás poniendo una buena onda, una buena actitud a lo que estás preparando, por más simple que sea. Entonces, si tenés esa predisposición, digámoslo así, a cocinar, genial. Entonces, esa pregunta importante, ¿facilito yo mis procesos para que sea algo más práctico o no? Hago listas para tener bien seleccionado con conciencia esos alimentos que a mí me gustan, pero que también sé que son buenos para mí, que no me hacen mal, que me caen muy bien. Tengo bien claros mis criterios de selección a la hora de hacer mis listas. ¿Las hago o no hago listas y compro lo que venga nomás? Son preguntas que les voy dando. No sé si alguien me quiere responder.
Sí, yo hago listas. Sí, yo hago preliminares, dejo todo preparadito, ¿no? O a mí me cuesta, o no soy capaz de hacer eso con antelación, o me cocina, prefiero no me gusta cocinar. Pueden compartirme ahí si quieren para saber. Esto de separar el tiempo es importante porque también nos habla de algo muy interesante que también tiene que ver con la actitud y es importante para mí la comida. ¿Es importante cocinar? ¿Es importante el alimento como tal? ¿O no es importante? Porque acá digamos que llega la hora de la verdad. La verdad de qué tanto nos preocupa el hecho de nutrirnos adecuadamente, alimentarnos adecuadamente. Creo que hay un principio que lo hablamos la primera vez que hablamos del tema de que tú eres tu prioridad. No sé si recuerdan cuando hablamos de eso. Hay un puntito que mencionamos en el que dijimos, bueno, si nosotros le damos más tiempo a ciertas cosas, es porque a esas cosas que le damos ese tiempo son prioritarias e importantes para nosotros. ¿Se acuerdan que lo hablamos ese fue el primer programa que tuvimos? Bueno, esto también lo tenemos que aplicar en la parte de la alimentación, a la hora de preparar nuestros alimentos, seleccionarlos, hacer todo este ritual que acabamos de mencionar, de hacer listas, de organizar nuestras comidas, de organizar la heladera, de tener preliminares. Todo eso tiene que ver con el tiempo que realmente le doy al proceso de alimentarme con conciencia. ¿Le estoy dando un tiempo a eso? ¿Separo con antelación los momentos para poder hacerlo o no lo hago? Entonces es una pregunta que ustedes deben hacerse. ¿Piensan que es importante la comida a ese punto? Como para decir, esto es tan importante que yo no puedo hacer otras cosas sin antes yo haber organizado todo esto y haber sacado también el espacio para el almuerzo. Bueno, aquí Analía nos confiesa que a ella le encanta cocinar. Y desde que me conoció pasa mucho más tiempo en la cocina. Es un efecto rebote, creo, cuando vienen a hacer su plan de comidas y tienen una estructura, una guía. Generalmente les va mucho mejor a las que les gusta cocinar, es indudable. Porque es como que encuentras que hay otras maneras distintas de hacer las cosas, nuevas, eso te va nutriendo, te das cuenta que no es un plan estricto y rígido, lleno de menús y opciones, sino que cuando conoces y aprendes a conocer lo que son los grupos de alimentos, las cantidades aproximadas, porque yo no soy mucho de porciones fijas, pero sí que la gente conozca lo básico, la estructura básica que tiene que tener una comida, un alimento, bueno. Con esa guía ya saben que hay infinidad de posibilidades, que cuando se dicen verduras es porque pueden ser todas las que quieran y sientan que les viene bien, que cuando digo almidones entonces hay muchos tipos de almidones también, cuando digo proteínas también hay diferentes opciones, entonces ahí armamos como un rompecabezas muy simple ese plato que debe de tener, bueno, todas las personas deberíamos de tener un plato así equilibrado, balanceado, entonces jugar con eso es divertido, ¿sí? Acá me dice ella también que hago absolutamente todo. Es como que, bueno, se le abrió la mente a Analía. Y se da cuenta que puede hacer muchas cosas cuando tienes este esquema básico y que puedes variar con todo tipo de alimentos para armar tu menú, ¿sí? Eso es lo bueno de tener una guía, pero libre, que puedas saber que puedes preparar todo lo que quieras, simplemente conociendo principios muy básicos, ¿sí? Entonces, las que han hecho evaluación, o los que han hecho evaluación ya, y no han estado en su primera asesoría del plan de alimentación, yo los invito para que retomen, así hace mucho tiempo hayan hecho la limpieza, el proceso, ¿para qué? Para que puedan tener esa organización si tienen dificultades para disponerse. Entonces, cuando para vos la alimentación es una prioridad, esta asesoría te va a ayudar en eso, ¿no? Pero más allá de que vengas o no vengas, piensa mucho en si realmente te importa, si le estás dando el valor, el lugar a la alimentación en tu vida. Porque de nada sirve hablar de muchos alimentos nutritivos, favorecedores, funcionales, que sirven para sanar, que de eso también vamos a hablar en algún momento. No en este programa, pero sí vamos a tener algunas, al final les voy a hablar de una sorpresa que les traigo
de unas actividades que se viene julio con un montón de actividades, así que vamos a enfocarnos en esas actividades más desde esa parte terapéutica. Pero como este programa es más para centrarnos en la conciencia de la alimentación, pero también del autocuidado y de un montón de cosas para nutrir el alma, no solamente el cuerpo, pues hoy terminamos la parte de nutrición física, que es parte de Amarme para Sanarme, y vamos a hablar de otros aspectos posteriormente que también nos van a servir para amarnos, ¿sí? Entonces, por eso esta transición que estamos hablando, nos importa la alimentación. Si nos importa, pongámonos manos a la obra, metamos la mano a la cocina, recuperemos esas cocinas, recuperemos nuestras artes culinarias, volvamos a esas épocas en que las abuelas también se sentaban y hacían sus propios budines, panes, masitas, o sea, sus propias pastas. Conectemos. Recuerden que mi mensaje siempre es conectar, conexión vital es conectar. Conectemos con el alimento nuevamente, ¿sí? Esa es la invitación para que nuestra actitud, toda esa energía positiva que le queremos poner al alimento quede impregnado en nuestras elaboraciones artesanales, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, además de eso, en el proceso, antes de hablar de qué tanto disfrutamos del alimento, ¿sí? Quiero también poner ahí digamos, en cuestión o en reflexión más bien, las personas que no pueden cocinar por alguna razón o que no tienen el tiempo, desafortunadamente, para mí es muy importante la alimentación y demás, pero es que mi trabajo no me deja sacar esos espacios que yo quisiera. Bueno, lo pueden hacer igual los fines de semana cuando no trabajen, sí, conozco muchas personas que hacen eso, igual. Si lo quieren hacer y lo disfrutan bien. Ahora, si no lo disfrutan tanto, entonces está el plan B, que es tener una actitud, como les decía, de agradecimiento frente al que sí hace esa labor por vos. Esto es importante también. Entonces, estamos eligiendo a personas que conectan conmigo en su forma de cocinar, en su forma de hacer las cosas. O estoy comiendo porque me toca justamente con la que me peleé ayer. Esto es importante. Uno cree que no, dice, bueno, pero me tocó. Es decir, anoche me peleé con mi marido y él fue el que cocinó, igual me lo comí. O sea, quizás eso no influyó para nada, a lo mejor te cayó bien, pero ojo que yo soy mucho de pensar que las cosas también tienen su energía y su carga. Entonces, tenemos que pensar también cómo sanar esas relaciones o cómo conectar con las personas que realmente preparen esas comidas que sean como las de mi mamá, como las de mi abuela, como las de mi amiga. Es decir, que sea lo más familiar posible esa comida para mí. Si yo siento que no conecto con algo, que así sea comprado, que me toca, busco diferentes opciones, pero busquen las opciones también un poquito desde acá, no solamente, es que es muy balanceado y me parece que está ok y además es barato. No tengan solamente ese factor presente, tengan en cuenta también qué sienten acá cuando traen ese plato, los aromas. La condimentación a veces es tan importante porque la condimentación de un alimento te está hablando, esto me huele similar a como me hacía mi abuela la comida, ¿no? Ya estás conectando emocionalmente con el alimento y seguramente te va a hacer bien, te va a caer bien y te va a gustar muchísimo. Y eso es muy importante, ¿sí? Entonces, busquen también las personas. Y si están dentro del entorno familiar, es tan importante el que las relaciones se puedan ir suavizando. Sí, no hay nada más feo. Yo creo que a mí me ha pasado, pero obviamente son cosas que le pueden pasar a cualquier persona en su hogar, que puedas de pronto estar cocinando hasta con mal humor y mal porque te sientes mal y entonces el otro le toca comerse eso que está con esa onda. Qué mal, no es tan lindo eso, no se siente bien. De hecho, hasta la persona se le corta el apetito, o al revés, que están haciendo algo y uno está mal con esta persona y no quiere ni comer porque acabas de pelear con esa persona. Entonces también puede pasarnos, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros también no tenemos que prestarle atención a sanar esas relaciones, esta parte emocional
sobre todo cuando debemos o tenemos casi que la obligación de sentarnos en la mesa junto con otros a comer. Entonces, no hay nada más agradable que poder disfrutar del alimento en compañía de personas con las que nosotros realmente empatizamos, estamos bien, o que por lo menos podamos limar asperezas y decir, está bien, respetemos este espacio porque sabemos cómo estamos, pero vamos igual a agradecer, vamos a bajar un cambio, o si es necesario parar y hacer un ayuno, y que esos ayunos a veces también sirven para uno bajar nuestras emociones y decir, ok, no tengo mucho apetito ahora, prefiero quedarme así, discúlpame en otro momento, porque no me siento bien. Y a veces eso va a también evitar que hasta la comida nos caiga mal. No está mal de vez en cuando hacer un par y decir, no me entra la comida. Eso es perfectamente normal. Y tenemos que aceptar también que hay momentos en donde el estómago se nos cierra y se nos hace un nudo en el estómago porque emocionalmente no nos sentimos en óptimas condiciones para digerir un alimento. Entonces, también eso hace parte de la actitud. Entonces, no es comer por comer. No es comer para quedar bien con el otro. No es comer porque es lo que toca y lo más barato. No. Si algo no te parece que te llena en otros aspectos también, no solamente que te satisfaga el paladar o el bolsillo, sino que también conectas con ese alimento, o que tu parte interior necesita un descanso y no, a veces es fisiológico, a veces decimos, no, yo me siento como que no digerí bien la comida anterior y yo como que esta comida la paso porque creo que no me va a hacer bien. Ya de entrada estás anticipándote porque conoces tu cuerpo, sabes que si comes eso, probablemente no lo vas a digerir bien y te va a caer mal, ¿sí? Entonces también hasta qué punto nos conocemos, ¿no? Físicamente y sobre todo emocionalmente, para saber si nos podemos dejar llevar por un alimento o comer un alimento que está ya servido o que alguien preparó o que preparamos nosotros, pero nosotros no nos sentimos lo suficientemente tranquilos en ese momento, dispuestos, relajados para recibir ese alimento. Bien. Entonces miren todo lo que tiene que ver esa agua emocional en nosotros, cómo influye en estas decisiones para alimentarnos también. Entonces no es solamente el qué, ese cómo sí que es importante en estos casos. Y vamos a hablar de un último punto con este tema del cómo, que es la velocidad en la que comemos. Y ahí sí entramos tanto para las que compran el alimento o antes se las prepara, como para la que se dedica a preparar todo ese ritual de sentarse, dejar todo lindo en la mesa, incluso hasta decorar el plato si quieren, porque hay unas que son expertas en eso. Pero al momento de comer, me demoré como media hora haciendo este plato y en 5 minutos lo acabé, es que estaba tan desesperada. Entonces, ojo con eso, que también suele pasar. Les voy a contar una historia que me pasó hace poquito, también con una consultante, porque es importante que miremos ahí este tema de la velocidad. Cuando yo les pregunto, ¿ustedes, vos masticas bien el alimento? O sea, o masticas muy acelerado, masticas normal o masticas lento. Y yo les aseguro que más del 80% de las consultantes o consultantes contestan, no, yo como muy rápido, soy aceleradísimo para comer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo a veces me pregunto, yo creo que esto tiene que ver más con una cuestión ya más cultural y con una tremenda relación que tenemos nosotros de nuestro estado emocional en el momento, nuestra cultura de la agitación permanente, y también porque nos hemos desconectado, nos hemos olvidado del momento de la comida como un momento especial, como un momento sagrado, como les decía yo ahora. Todo eso tiene que ver. Estamos, en primer lugar, yendo a 1000 por hora por nuestros trabajos, nuestras obligaciones, pero volvemos a la pregunta que hicimos al comienzo. ¿Nosotros sí estamos separando el tiempo para comer? ¿Sí le estamos dando prioridad a la comida o no se lo estamos dando? Porque si se lo estamos dando, entonces no tendríamos que apurarnos tanto a la hora de sentarnos a comer, que porque tengo pendiente aquello, tengo pendiente lo otro, tengo 5 minutos para comer y no más. Entonces,
hacemos respetar ese espacio estando trabajando, lo hacemos respetar nosotros o nosotras estando en nuestras casas cuando llegamos a preparar la comida. También destinamos ese momento para sentarnos tranquila y que ese sea mi momento sagrado y que nadie por favor me interrumpa. Apago mi celular o me siento a conversar con el que esté ahí, disfruto tranquilamente de lo que hago. ¿Lo hacemos? Esa es otra pregunta que quiero hacer. No sé si ustedes quieren compartirme algo. Analía, vos que sos tan conversadora. O cualquiera que esté acá en este momento que nos cuente si creen que el tiempo es importante a la hora también de comer, de sentarme a comer, si son de las que sacan ese tiempo, son conscientes de él o no, o si muchas veces se distraen y comen aceleradamente y no se dan cuenta de que terminaron en 5 minutos. O que no están disfrutando casi nada de lo que están consumiendo, ¿sí? Bueno, ahí les dejo entonces esa inquietud. La velocidad sí es importante, hace parte también de la actitud, hace parte de ese cómo como lo que estoy comiendo, ¿sí? Primera pregunta, ¿por qué puede ser malo masticar mal? ¿Ah? ¿Por qué creen? Yo estoy ganando tiempo, ¿no? Supuestamente. Yo sé que fisiológicamente muchos van a pensar, o muchos van a pensar, es que cuando tragamos entero, pues obviamente el estómago le ponemos una carga enorme, no estamos dejando que lleguen las enzimas adecuadamente y bueno, todo eso que tiene que ver con la digestión y es obviamente cierto, ¿sí? Si nosotros no le propiciamos, le facilitamos el proceso a nuestra digestión para que pueda aprovechar al máximo los nutrientes, vamos a sufrir indirectamente de hambre nutricional y un hambre nutricional también genera inflamación, la toxicidad genera inflamación de aquello que no se puede digerir y pasa al colon, o sea, hay una gran cantidad de situaciones ahí que nos van a perjudicar a la larga y hasta nos pueden hacer aumentar de peso, ojo. Pero, hola Mari, ¿cómo estás? Por acá me mandó un saludito. Bueno, esto es un aspecto, bueno, que casi todo el mundo sabe, que si nosotros no masticamos bien, pues nos hace mal ese alimento probablemente. Pero también porque hay un segundo factor que es igualmente importante y tiene que ver con el disfrute. Imagínense ustedes tomándose todo ese tiempo para preparar la comida, para que en 5 minutos desaparezca en la boca o en el estómago. ¿No es como muy triste? Bueno, entonces les cuento la historia de esta consultante para que lo mediten. Yo le hice esta pregunta clave, ojo, y se la voy a hacer a ustedes por si quieren contestar. ¿Cuál es la prioridad a la hora de sentarse a comer? ¿Cuál es tu prioridad? Tu prioridad es... Porque me decía, es que yo converso y aprovecho el tiempo también en la mesa con los que están al lado mío. Entonces le decía a ella, bueno, entonces, ¿cuál es tu prioridad a la hora de comer? Préstale atención y contestarle a ese que te está amablemente preguntando y que se interesa por vos en ese momento, mientras conversan, ¿sí? ¿O tu prioridad es lo que estás comiendo? Le hice esa pregunta, a ver ella qué me respondía. Si yo les hago esa pregunta a ustedes, ¿qué me responderían ustedes? A ver, me gustaría que me contestaran. Si ustedes están en una mesa y... Porque esa fue la razón que ella me dio para la cual me explicó que ella comía muy rápido y cuando menos pensaba ya había terminado, ¿sí? Entonces le pregunté, entonces, ¿es más importante las personas con las que conversas o es más importante la comida como tal? ¿Ustedes qué creerían? Ya que estamos hablando de conectar y de que tener una buena actitud y demás, ¿qué es lo que ustedes creerían que es prioritario a la hora de sentarse a comer cuando estás comiendo con otras personas? A ver. Bueno, hay unas que seguramente comen solas y por eso no responden. Pero bueno, la respuesta que ella me dio fue, pues la persona, tengo que prestarle atención a la persona, es más importante la persona que la comida, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Porque, a ver, yo le di una respuesta a ella. ¿Cuál es el objetivo de sentarme a comer? Le pregunto. Y les pregunto a ustedes. ¿Cuál es el objetivo de sentarme a comer? ¿Para qué me siento yo a comer? O sea, ¿para qué me siento en una mesa, agarro un plato con toda la comida que tengo ahí? ¿Cuál es el objetivo de eso?
El objetivo es alimentarme o es socializar, porque yo puedo socializar. Claro que sí. Analía nos dice, el alimento es prioritario, obvio, porque es que nosotros no estamos sentados para socializar, estamos sentados y podemos socializar y compartir, no me malinterpreten, pero si es la hora de comer, la prioridad es la comida. Entonces, tenemos que no confundirnos con esto, porque esto es lo que hace que nosotros nos distraigamos, no le demos bolilla a lo que estamos comiendo, tengamos una velocidad a 1000 por hora mientras comemos. No, si yo tengo muy claro que me senté a la mesa fue a comer, entonces mi comida es mi prioridad en ese momento. Más allá de que me hable el Santo Papa, que el presidente se me sienta a la mesa, o sea, no importa qué personas estén alrededor, en ese momento mi comida es mi razón por la cual estoy sacando ese momento, ese tiempo y me estoy sentando a la mesa, ¿ok? Si yo tengo claro eso, entonces yo puedo ser igualmente muy amable, yo puedo contestar, responder, obviamente, de hecho hay como digamos todo un criterio de cortesía a la hora de comer, que no es hablar tanto que interrumpas, el otro esté comiendo, o por ejemplo, no hablar con la boca llena, cosas muy básicas que hemos aprendido desde pequeñitos, por esta razón, porque estás en un proceso, es importante entender que si vos estás llevándote un bocado a la boca, vos por contestarle apurado al otro no podés dejar de masticar o tragar entero, ¿sí? Entonces primero es el 1 que el 2. Si yo tengo como prioridad mi comida, pues entonces yo me voy a disculpar con el otro, termino de masticar tranquilo, suelto la cuchara al plato y le respondo y le digo, bueno, ¿sí? O le pregunto, pero cuando nosotros estamos teniéndole la prioridad, estamos poniendo la prioridad afuera, entonces claro que va a ser más importante eso que la comida, entonces obviamente se pierde todo el sentido de estar ahí sentados, ¿sí? Entonces es muy importante que recordemos siempre eso, a la hora de sentarnos a la mesa, el alimento, como decía Analía, como se lo dije yo en ese momento a la consultante, es lo prioritario. Entonces, me enfoco en eso, y siendo muy amable también, pues puedo también descansar un momento y contestar, pero no ir corriendo para poder apurar el bocado para poder responder, ¿sí? Ni tampoco apurar el bocado porque ya me tengo que ir. Ojalá tuviéramos la capacidad de organizar nuestro tiempo de tal manera que ese momento realmente lo convirtamos en algo placentero, ¿sí? Dejar ese acelere que a veces, muchas veces manejamos, pero yo no soy de las que les mando cuando comen muy rápido a que mastiquen 30, 40 veces. A mí me parece eso una tontería. Por más que mecánicamente sea importante, nosotros no vamos a lograr eso si nosotros no disfrutamos lo que estamos comiendo. Entonces, la clave principal para poder bajarle el ritmo a esa masticación y que sea adecuada y demás es una clave, digamos, primaria, que es no pasar agua con los alimentos, ¿no? Eso es vital, y en lo posible dejar los líquidos siempre para después de haber comido, ¿sí? Es más, ni siquiera encima, sino después, para que vos puedas utilizar tu propia salivación y tus jugos digestivos en el proceso, ¿sí? Por eso, así nos obligamos a masticar y a salivar correctamente. Y segundo, esto que les estoy diciendo de disfrutar, porque si yo no soy de las que agarro cada bocado y pruebo el sabor, disfruto el condimento, me encanta lo que estoy consumiendo en ese momento, entonces tampoco le voy a dar el tiempo para hacer la masticación adecuadamente. Uno quiere retener el bocado en la boca cuando sabe rico, a menos que estés muerto de hambre. Entonces ahí es otra cosa, ya es el instinto de quiero llenarme. Bueno, eso es lo difícil. Entonces por eso, tratar de respirar, tratar de hacer las cosas delicadamente. Si yo quiero hablar con el otro, pues hablo, pero bajo el tenedor y la cuchara, no apuro el bocado para contestarlo. O sea, trato de manejarme un poco más suave en esa manera de manejarme en la mesa, pero sobre todo aprovechar. Yo siempre les digo, es que el momento de la comida también es un momento oportuno para hacer mindfulness.
Mindfulness, ¿qué es? Atención plena, ¿sí? Esto es mindfulness. Entonces, cuando como, también puedo practicar mindfulness, ¿se entiende? Yo también puedo meditar con el alimento. Imagínense si yo pudiera en ese momento agradecer, estar en paz, sentir que ese alimento pasa por mi digestión y que me asienta tan bien. Estoy con todos mis sentidos totalmente puestos en eso que me estoy comiendo. Eso es mindfulness y lo podemos hacer mientras comemos. Y bueno, entonces, en conclusión, preguntas finales. Preparo con antelación mis alimentos, hago listas para tener todo listo en mi heladera a la hora de prepararlos, saco el tiempo para elaborar algo rico para mí, porque eso es amarme también. Separo el tiempo para sentarme tranquila en la mesa, sin que apago el celular, sin que nadie me hinche, en fin. Sí, hago esas cosas o conecto con las personas que me preparan el alimento, otras personas que me lo puedan traer también. Me gusta lo que ellas hacen, me recuerdan los sabores, las cosas agradables de mi infancia, de mi mamá, de mi abuela. Disfruto cada bocado, me doy tiempo para masticarlo, para sentir que me hace bien. Y en conclusión, se ha convertido el momento de comer en un momento sagrado realmente para mí. Este momento es tan importante que yo dejo que nada se interponga en ese momento, ¿sí? ¿Se convierte en un ritual el momento de mi alimentación o no? Es una oportunidad para mí, para compartir, para estar en compañía o para estar sola conmigo misma, si yo como solo, sola. Es una oportunidad ese momento para sentir que estoy haciendo algo por mí, que estoy alimentándome, pero también me estoy cuidando y que me estoy amando a través de ese autocuidado. Entonces les dejo a ustedes todas estas preguntitas que dije que les iba a hacer para que reflexionemos y ojalá lo transformemos. Que cada día nuestra conciencia de comer sea cada vez más amplia, que no solamente se trate de qué como, qué le meto al plato, sino cómo me lo estoy consumiendo. ¿Ok? Ese es el mensaje que les quería dejar para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y quiero cerrar entonces con lo que les prometí, ¿sí? Esta reflexión hermosa que me llegó hace unos días en internet. Uno en internet encuentra cosas hasta muy lindas. Entonces se los quiero leer frase por frase para que cerremos esta etapa de tierra y podamos pasar ya con esta transición a la etapa más emocional, más de conexión del elemento agua. Estamos pasando por el equinoccio de invierno, ¿sí? Que es un momento de mucha introspección, de profundizar, de ir al centro, y por eso estamos hablando de todas estas cositas que son más emocionales, ¿no? Entonces vamos a hacer ese pasaje en los siguientes programas, a hablar más de la conexión y de todo lo que nos permite el contacto con la naturaleza, con el alimento, como lo vimos en el día de hoy, y más también con nuestra parte interior, ¿sí? Entonces vamos a hacer como un viaje por todos estos programas que hicimos, porque justamente esta reflexión, que es muy psicológica, uno lo lee y dice, ah, bueno, sí, a ver si yo me amo, porque todas estas frases que están acá son como una especie de, yo lo tomé como una evaluación, una autoevaluación personal, para saber si realmente me amo o no. Y tenía, la verdad que sí, tengo que mejorar en esto, aquello. Bueno, lo importante es que al leerlo me di cuenta de que tenía mucha relación con algunos de los temas que ya habíamos visto en los programas anteriores. Así que los voy a leer. De hecho, les cambié un poquito el orden para que coincidiera con el orden de los programas que hicimos anteriormente, ¿ok? Entonces ahí va el mensaje. Espero que les guste. Dice, me amo cuando soy una prioridad en mi vida. Esa es la primera frase. Me amo cuando soy una prioridad en mi vida. ¿Recuerdan el primer programa? En el primer programa estuvimos hablando de eso. ¿Cuál es tu prioridad? Vos sos tu prioridad, ¿sí? Entonces, si vos sos tu prioridad, quiere decir que vos te amas. Segunda, me amo cuando delimito una situación que me causa dolor. Me amo cuando delimito una situación que me causa dolor.
Eso, bueno, obviamente tiene mucho que ver con la capacidad nuestra de poner límites, ¿no? Que veo que si algo me lastima, pues yo le pongo un freno para poder avanzar y no quedarme ahí siendo una víctima de las circunstancias. Pero también me hizo recordar cuando hablábamos de aquellas cosas que te hemos ido reconociendo que no nos hacen bien también para nuestra salud y nuestro cuerpo. Entonces, si yo me amo, yo tengo que ser capaz de establecer esos límites y decir, ok, hasta aquí llegué. Yo no voy a seguir, que también lo hablamos en otro programa, seguir llevando las cargas, seguir haciendo un montón de cosas, repitiendo patrones, malos hábitos. Y si yo sé que eso me hace mal, les pongo ese freno y hasta aquí llegaste, ¿sí? Entonces ya no voy a seguir más con esto y voy a darme la oportunidad de hacer algo distinto y de cambiar. Tercera frase dice, me amo cuando cumplo con mis propósitos a pesar de las circunstancias. Y esto tiene que ver con el programa en el que hablamos también de ponernos en acción, ¿sí? Cumplir mis propósitos, es decir, yo me pongo una meta y a pesar de las cosas que se me atraviesen, yo voy a decidir hacerlo sí o sí, ¿sí? Voy a levantarme, voy a hacer estos alimentos, voy a hacer una nueva lista, voy a comprar estas nuevas cosas, se las voy a probar, voy a dejar estas cosas que me hacen mal. Todos son pequeños propósitos de hábitos o cosas que yo quiero cambiar. Lo que les decía la vez pasada, ¿qué cosas haces para amarte? ¿Se han convertido en propósitos para vos o no? Y obviamente también se trata de todos los propósitos que te pongas en la vida, pero bueno, enfocándolo a lo que hemos conversado antes, esta sería otra manera más para amarte. Cuarta frase dice, me amo cuando doy un sí y un no con certeza. O sea, cuando yo decido qué cosas van a ser positivas para mi vida y les digo sí, bienvenidas, y cuando digo no, no las puedo hacer, no puedo cumplirlas, no me voy a comprometer y soy capaz nuevamente de establecer un límite. Porque muchas veces le decimos sí a todo porque queremos ser las superwomas que podemos con todo, pero también se nos olvida que hay momentos en los que necesitamos decir no, ¿sí? O no quiero, o no puedo con todo en este momento y necesito tu apoyo, ¿sí? Entonces, saber decir sí, saber decir no. Y en cuanto a los programas, lo hemos visto también muy claramente cuando nosotros le ponemos un no a estas cosas que sabemos que no nos hacen bien. Quinta dice, me amo cuando suelto lo que ya no es útil para mí. ¿Se acuerdan del programa en el que hablamos soltar las comidas que no necesito comer? ¿Sí? ¿Cómo soltar aquello que no necesito comer? Bueno, eso tiene que ver. Pero también obviamente con todas las cosas que no van a ser buenas para mi vida y que me van a permitir un cambio. Sexto, me amo cuando cultivo lo que es beneficioso para mí. Entonces ya no estamos hablando de aquello que dejamos atrás y de lo que quiero liberarme, que no sabemos que no me hace bien. Y me dedico a trabajar, a cultivar, como dice la frase, aquello que sí me hace bien. Entonces fíjense, por eso es que hablando de todo esto, de los cambios de hábito y los cambios de alimentación positivos, de hacer reemplazos saludables, estamos hablando de cultivar cosas que sean benéficas para mí y eso es amarme. Yo me amo cuando me dedico también a buscar cosas que me beneficien, no que me perjudiquen. ¿Ok? El siguiente dice, me amo cuando me permito sentir mi cuerpo. El cuerpo es tuyo. Es tu elemento tierra y es tu elemento sagrado, la parte sagrada, el templo que debes de cuidar, ¿no? Entonces, permitírtelo sentir es muy importante. Aquí hablan de términos generales, ¿no? Yo soy libre para sentir mi cuerpo, ¿no? Pero también sentirlo quiere decir escucharlo. Es una manera de sentir tu cuerpo, poder escuchar lo que el cuerpo necesita y darle aquello de acuerdo a lo que sientes en tu cuerpo. Si vos sentís que tu cuerpo se resiente cuando le das un mal alimento, pues deja ese mal alimento, escucha tu cuerpo, respétalo. Si sientes que algo te hace bien, pues hazle caso, déjalo que ese alimento también te favorezca, es decir, conéctate más con tu cuerpo, es una de las mejores maneras de amarte.
La siguiente dice, me amo cuando acepto mi cuerpo tal como es. Y ojo que aquí ya estamos hablando de autoestima, de autoimagen, que si bien no es un tema que hayamos ampliado mucho, sí es importante porque estamos en este programa, Amarme para Sanarme, para justamente darnos cuenta de que aceptando mi cuerpo, lo dijimos una vez, con todas las limitaciones que él tenga, igual, vamos a quererlo igual, y por eso justamente deberíamos de tener un motor, una motivación para mejorar esas circunstancias. Que por ahí, en vez de quejarnos y decir, ay, es que siempre tengo la panza hinchada, o es que siempre ando con migrañas, es que siempre... ¿Por qué no mejor le damos una vuelta a esa óptica y decimos, bueno, como yo ando así, entonces me voy a preocupar más por estar mejor, ¿sí? Hacer algo al respecto. Y acepto que siento esto, porque también esto que siento me está dando un mensaje, me está diciendo qué es lo que tengo que mejorar en mí, qué hábitos debo romper, qué cosas no me están haciendo bien. Entonces, aceptemos eso en nuestros cuerpos también como un mensaje para nosotros. Me amo cuando me respeto y respeto a los demás. Esto me hace acordar mucho del programa que les hablé del 25 de mayo, en que hablábamos de que cada cual se cuida a su manera y que nosotros tendríamos que aprender a respetar nuestros propios principios de autocuidado y respetar esos principios en los demás. Así que siempre cuando estamos en una relación de respeto, tanto con nosotros como con los otros, obviamente estamos demostrando nuestro amor propio. El siguiente dice, me amo cuando mis creencias limitantes cada día son menos. Me amo cuando mis creencias limitantes cada día son menos. Esto nos está hablando de superación. Cuando cada vez siento que soy más libre, ¿no?, de mis propias creencias, de mis propios prejuicios, de mis propios miedos. Y ahí más abajo una que dice justamente lo mismo. Me amo cuando libero mis miedos. Entonces tienen que ver mucho con ambas cosas. Creencias limitantes están muy asociadas a miedos. ¿En qué cosas me han tenido atada? ¿Qué cosas hacen que yo me auto boicotee y no siga progresando, siga mejorando mi salud? ¿Qué frenos tengo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Sí? Hacernos esas preguntas es una manera de ir sanando y de ir recobrando nuestro amor propio. La que sigue dice, me amo cuando vivo mis emociones sin juzgarlas. Bueno, también tiene mucho que ver con el trabajo interior. Cuando nosotros no estamos juzgándonos porque volvemos otra vez eso de la culpa, eso de la queja, que no nos está ayudando no nos lleva a ningún lugar ni tampoco nos está ayudando a transformarnos, ¿sí? En cambio, si nosotros sabemos que nos sentimos así, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir también. Si yo sé que no me siento bien para comer, respetemos esa emoción también. Se lo dije hace un momento, entonces de eso se trata, no de juzgar por qué estoy así, porque me voy a comer, que me voy a engordar, que me voy a enfermar. No, démosle espacio a eso que sentimos. Hagamos una pausa, que no todo es alimento, lo decía un gran maestro que todos conocemos. No todo lo que alimenta al hombre es pan, ¿no? Me amo cuando sonrío por un nuevo día. Eso tiene que ver con la gratitud. Cuando sonrío por un nuevo día, esto es hermoso. Si yo siento que cada día es una oportunidad de hacer las cosas mejor, en vez de estarme arrepintiendo de lo que no hice ayer, pero agradezco que tengo este día de hoy para hacer lo que tengo que hacer, esa es otra manera de amarme y muy hermosa. Penúltima, me amo cuando danzo y abrazo la vida. Bueno, aquí ya están poéticos, está muy hermosa esa frase, me amo cuando danzo y abrazo la vida. Porque es que de eso se trata. Yo me levanto todas las mañanas, tengo los hábitos que tengo, hago mi desayuno, hago un rico almuerzo, ceno con mi familia, en fin, todo eso es una manera de abrazar la vida que tengo, de danzar el ritmo de las rutinas que tengo diariamente. Eso es una danza. Cuando nosotros hacemos todos los días ciertas pequeñas cosas por mí, por los demás, estamos danzando el ritmo de la vida. Entonces hacer eso es amarme. Y finalmente, me amo cuando soy lo que soy.
aceptación, así tal como somos. Somos lo que somos. Hemos hablado de nuestra naturaleza, de que cada uno tiene una naturaleza distinta, que cuando quieran pueden venir a descubrir cuál es con la encuesta ayurvédica, y si no, lo van a ir descubriendo con el tiempo igual. Pero como sean ustedes, ámense como son, acéptense como son. No hay tanto misterio en eso. En realidad, la cumbre del amor propio es darnos cuenta de que somos así, pero que también podemos ser mejor o podemos ser una versión que queramos elegir de nosotros, ¿sí? No es que seamos estáticos, no es que nunca vamos a cambiar y que todo el mundo tiene que conformarse, es que yo soy así. Pero si nosotros arrancamos aceptando que somos de una manera y que tal vez quisiéramos ser de una manera mejorada de esto que soy ahora, pues mejor. Y nos va a dar ánimo para levantarnos todos los días. Esa es la mejor manera de amarnos para sanarnos. Entonces recuerden que Amarme para Sanarme es un programa que va a estar cada 8 días acompañándonos para esto, para ir recordándonos todas estas formas de amarnos. No sé cómo les haya parecido la reflexión, ojalá les haya gustado. Y espero que podamos seguir compartiendo este tipo de cosas en los siguientes programas, siempre relacionándolo con el hacer, con lo práctico, pero sobre todo con la conexión que nos debemos de nuestro corazón con nuestra vida, con el alimento, con la naturaleza, con otras personas, sin olvidar lo que somos, tratando de ir acercándonos a quiénes somos y cómo puedo hacer las cosas mejor cada día, ¿ok? Entonces, les mando un abrazo vital como siempre y nos vemos en otro programa de Amarme para Sanarme. Que estén muy bien, hasta pronto.